Muy buenas, Pepe, ¿cómo están todos? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un bot creado por quien les habla. En este caso, fíjense de fondo qué lindo pescadito. Estamos viendo la ballena, la famosa ballena que mueve los mercados. Bueno, vamos a ver si con el bot creado por nosotros podemos buscar volatilidad en el mercado por medio de los movimientos que tenga, obviamente, el precio y en determinadas zonas o sesiones, horarios, donde el bot puede ser configurado ya sea para operar algún punto en especial, algún horario de una sesión o dejarlo a las 24 horas. Obviamente eso tiene previamente algún backtesting para que vos puedas ver si sirve o no para poderlo dejar en un futuro en alguna cuenta en real, ¿no? En este caso vamos a probar el euro dólar en M5, vamos a probarlo con distintos tipos de cuentas de 10.000, 5.000, 1.000, vamos a ir probando algunos lotajes, lo vamos a dejar correr y vamos a ver los resultados, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué pasa con la ballenita que está de fondo. Con este bot que de nombre le puse el cazador de ballena. Vamos a ver si aunque sea, si no es ballena, alguna monjarrita, algo, ¿eh? Así que bueno, vamos a la cuenta de 3. Arrancamos con una cuenta de 10.000 y veremos los resultados. 1, 2 y 3. Del planeta del profit y de la amistad. Venite, venite, ¿qué esperas? Venite, venite, es un Pepe más. Vamos a volar, eso, mueva, vamos. Se olvidaba que estaba haciendo un video de trading, el amigo se ponía a bailar. Gente, antes de comenzar el backtesting, también le agrego, ¿no? Para que sepan que el bot puede ser muy útil también en lo que son noticias de alto impacto, porque se puede configurar para operar con órdenes pendientes en segundos, ¿sí? Así que vos podés elegir un horario o varios horarios y se va a activar minutos antes o segundos antes para ejecutar con su TP, su stop, su trailing stop también. Tiene sleep page y tiene también el spread que vos necesites, ¿sí? Para agregar hasta qué spread vos tolerás, ¿sí? Así que bueno, primero vamos a probar también algún ejemplito con operaciones viéndolas y después vamos al punto del backtesting de esas cuentitas que hablábamos anteriormente, ¿sí? Así que bueno, gente, ahí vamos con la ballenita que se ve de fondo. Parece buena, ¿no? ¿Qué decís? Vamos. Don Pepe mira la tripulación, que tiene la muestra de no compasión. De un Pepe más, suscríbete aquí trompane. Bien, ahí va, ¿ven? Lo que va haciendo el bot va abriendo órdenes ¿no? pendientes y obviamente va cerrando parciales según, ¿no? donde vaya, según la zona que va tocando, va ejecutando órdenes que están por encima y por debajo, y en el caso de que llegue a abrirla, esa orden va a tener su TP, su stop, sus parciales, y bueno, y está bien configurado, puede funcionar bien. Ahí vamos a ver cómo va el amigo. Miren, ven, acá hay una caidita, ven, acá hay unas subiditas, ahí vamos viendo, así funciona. Obviamente tiene una configuración más grande, pero este es un pequeño ejemplo, ven. Ahí deja de funcionar hasta que llega el horario que vos lo pusiste y ahí empieza a ejecutar, ven, la train stop por detrás. A ver acá sí. A ver cómo va el amigo. Ahí está, ahí va. La ventaja de este bot es que no es un bot donde va abriendo órdenes sin sentido. Tiene su TP y su stop, ¿sí? Donde vos, según la configuración y el backtesting previo de ese par y de esa temporalidad, si te dio resultado, tendría que pasar lo mismo si la estadística te da ¿no? a favor tuyo, ¿no? Obviamente. Así que bueno, esa es la idea. Acá estamos con el euro dólar en M5. Se puede probar en otros pares. También lo vamos a hacer en algún streaming en vivo, ¿sí? Vamos a adelantar un poquito acá, a ver. Vamos tocando ahí, piqui, 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 a ver cómo va. Quiero ver cómo va el dibujito, la gráfica. Pero era para que tengan una idea. Ven acá, por ejemplo, lo puse muy cerquita como para que toque enseguida. Unos 5 o 6 pips más o menos con órdenes limit, ¿sí? En este caso, pero para una fundamental puede ser órdenes stop, ¿sí? Bien, ahí va, miren, ahí se lo toco, miren, ahí va al amiguito, ven cómo va haciendo ahí algunos dibujitos.
Bien, obviamente esto es a ojo, ¿no? Hay que configurarlo bien, hay que hacer un buen backtesting. Pero bueno, ahí va, ven hacia el alza con sus caídas de sus stop y sus TP que va llegando a objetivo, ¿bien? Bueno, vamos a ver esto mismo en una cuenta de 10, ¿sí? Después vamos a ir a una de 5 a ver qué pasa con un par de meses, ¿sí? Unos 10, 11 meses vamos a probar ahí, ¿sí? Así que bueno, vamos. Vamos a volar, con grito profit sin parar. Con Pepe mira en la nave, examen grande de verdad. Dale, dale, seu Pepe, más que la vida. Bien, ahí quedó, ¿ven? Dicen 2,68 es el drawdown, 538 dolaritos de una cuenta de 10.000, el 5% para perder el 2,68 en un drawdown, un 80 más o menos de promedio en lo que es, a ver acá, perdón, sí, 81% en cortas y 78 en largas, ¿sí? Compras y ventas. Bueno, vamos a ver qué pasa con este buen, ¿no? Error de deslizamiento que está en verde, ¿sí? Prácticamente nada, así que vamos a ver qué pasa con el backtesting, ¿sí? Ahí vamos. Planeta Pepe, vamos a volar. Forex y cripto, profit sin parar.
Bien, gente, llegamos al final de este recorrido donde la ballenita estuvo haciendo un par de profit con algunos ejemplos que estuvimos dando en algunas cuentas de 10.000, de 5.000 y así llegamos hasta $50, donde inclusive en esa cuentita chiquita llegamos a conseguir el 500%, más del 500 con un drawdown de un 22% que estuvo bastante bien. La idea es obviamente no tratar de buscar la mejor configuración en el par, en la sesión, inclusive utilizarlo solamente para noticias de alto impacto también sirve, pero bueno, en este caso utilizamos un par de horas ahí obviamente en el euro dólar. Veremos qué sucederá próximas semanas con algún backtesting en vivo, donde estaremos probando esta ballenita, este cazador de ballenas. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este recorrido. Nos vemos en la próxima. Un abrazo grande. Chau, 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 chau. ¿Qué esperas? Venite, venite, sé un Pepe más.